Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 2, versículos 1 al 11. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: Hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos iniciando el tiempo ordinario en este nuevo año litúrgico que habíamos comenzado, el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad que acabamos de concluir. El tiempo ordinario no es un tiempo que esté centrado en algún misterio particular de la vida del Señor, como en el caso del Adviento y Navidad, que está centrado en la encarnación y el nacimiento del Salvador, o el caso de la Cuaresma y la Pascua, que está centrado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El tiempo ordinario es un tiempo en el que nos detenemos a contemplar a Jesús, que desarrolla su ministerio público, especialmente en Galilea, su predicación, sus milagros, su enseñanza, sus parábolas. Es decir, es un tiempo en el que nos interesa conocer al Maestro de Galilea, al Mesías que se va revelando, al Redentor del mundo y del hombre, que va haciendo presente la salvación con sus obras y palabras. Y así, hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan este pasaje que hemos conocido siempre como las bodas de Caná. Todavía venimos con la lógica de las últimas celebraciones, porque recordemos que hemos celebrado la Epifanía el domingo antepasado, la manifestación de Jesús como el Salvador de todos los pueblos de la tierra, representados en aquellos magos venidos de Oriente. Luego hemos recordado y celebrado la fiesta del bautismo del Señor el domingo pasado, en el que Jesús se manifiesta como el Salvador, el Mesías enviado para redimirnos del pecado y de la muerte, y aquella proclamación solemne que el Padre hace sobre su Hijo, mandando que lo escuchemos, porque es Jesús el que nos conduce a la salvación. Y ahora una manifestación más. Jesús se va a manifestar como el esposo de la nueva humanidad. Así tenemos hoy esta escena muy importante que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Hubo una boda en Caná de Galilea, nos dice el evangelista, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Una fiesta, una celebración, un matrimonio. Este tipo de celebraciones pues eran multitudinarias, generalmente se invitaba, cuando eran poblaciones pequeñas, a todos los que habitaban en aquella población para que participaran de la alegría de aquella familia. Pues parece que Caná, que está muy cerca de Nazaret, era la tierra de algunos parientes de María, puesto que ella fue invitada, pero también Jesús y sus discípulos. Y estando en aquella fiesta, faltó el vino. María le dice a Jesús: Ya no tienen vino.
Y Jesús le contestó: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a a los que servían: Hagan lo que Él les diga. Podemos leer este pasaje del Evangelio como la simple narración de una anécdota en la vida de Jesús, de María y de los discípulos, pero en realidad el evangelista San Juan nos invita a leer este pasaje en un plano más profundo. Tenemos que descubrir lo que aquí está sucediendo, una revelación muy importante. Parecería, si está hablando esta escena de una boda, que los protagonistas son los novios y sin embargo ellos no aparecen prácticamente para nada, porque ellos no son los protagonistas. Los protagonistas son María y Jesús. Jesús, que está en el centro de este pasaje, que es invitado por su madre a darse cuenta de que no tienen vino. Y parece pues una clara referencia a lo que sucedía con la religión del Antiguo Testamento. No tienen amor, no tienen alegría. Esta religión caduca y esclerótica que se había quedado ya en el pasado y que no alegraba el corazón de los hombres, que no los llenaba de realización y de felicidad. Es que la religión del pueblo de Israel se había vuelto una religión de imposiciones, de cumplimiento, pero no era una religión que llevara a plenitud al ser humano, que lo llevara a un encuentro gozoso con Dios. Y por eso no tienen vino. El vino ha sido asociado en la Sagrada Escritura a la alegría, porque dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que el vino alegra el corazón del hombre. Claro, el vino tomado con moderación. Pero entonces no tienen vino, no tienen alegría, no tienen amor. Es una referencia a cómo se estaba viviendo la religiosidad en el Antiguo Testamento, una religiosidad que no llenaba al hombre, que no lo ponía en contacto con Dios, con alegría, con amor. Era una religión que no liberaba, sino más bien esclavizaba. Y por eso María invita a Jesús a intervenir. Jesús parece tomar distancia de su madre, pero no porque no la quiera, no porque la desprecie, más bien como para decir que Él va a actuar conforme a los planes del Padre. Él ya no es simplemente el hijo de María, que debe obedecer a su madre, sino es el hijo amado del Padre, que debe obedecer los planes de salvación de Dios. Y por eso, ante esta orden de María, hagan lo que Él les diga, Jesús dio la orden de que llenaran las 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que las llenaran de agua. Aquellas tinajas que estaban allí para las purificaciones de los judíos. Y nos damos cuenta pues de la referencia tan clara a la religión del Antiguo Testamento, las purificaciones de los judíos. Pues fueron llenadas de agua, y cuando las llenaron de agua, Jesús dio la orden: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo, es decir, al encargado de la fiesta. Y cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. El vino mejor es el que ofrece Jesús, es la alegría, es el gozo, es la paz que provienen de Jesús, es la realización plena de lo que significa vivir nuestra relación con Dios. Una religión liberadora, no esclavizante, una religión que nos pone en comunión con Dios, en comunión plena con Dios. Entendemos pues que aquí el esposo es Jesús, el esposo de la nueva humanidad. Esta lectura hay que leerla en relación con la que se proclama en la celebración de esta misa,
de parte del profeta Isaías. La alegría que experimenta el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Es decir, en el Antiguo Testamento el esposo es Yahvé Dios, ahora el esposo es Jesús. Jesús se está revelando como el esposo de la nueva humanidad, aquella que ha sido redimida del pecado y de la muerte por Jesús, por su pasión, muerte y resurrección. La iglesia, la familia de los creyentes. Invitados, pues, estamos a reconocer en Jesús al esposo de la nueva humanidad, al esposo de la iglesia, a reconocer que solamente en Él alcanzamos plenitud y realización. Una religión que se debe vivir con alegría y con amor es la que nos lleva a entrar en comunión con Dios, a obedecer sus mandatos, pero a no sentir esta religión como una pesada imposición, como una esclavitud, sino al contrario, como una serie de mandamientos que liberan el corazón y lo disponen a recibir la salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.